Límites trigonométricos. Los límites trigonométricos se identifican fácilmente porque cuando vamos a calcular el límite de una función, observamos que la función posee una o varias funciones trigonométricas. Vamos a calcular entonces el límite cuando x tiende a 0 de tangente de x menos seno de x. Todo esto sobre x a la 2. Al calcular el límite trigonométrico, recordamos que el primer paso es siempre evaluar. Es decir, al evaluar desaparece el operador límite, pero lo llevamos en la mente y miramos dónde se encuentra la variable sabiendo que vamos a evaluar. Evaluamos entonces y nos queda el límite cuando x tiende a 0 de la tangente, límite cuando x tiende a 0 del ángulo x, nos queda entonces 0, porque x tiende a 0, menos límite cuando x tiende a 0 del seno, que es el seno del ángulo cuando x tiende a 0, seno de 0. Todo esto sobre el límite cuando x tiende a 0 de la variable que tiende a 0, 0 al cuadrado. Nos queda entonces que esto es igual a la tangente de 0, que es 0 grados, menos el seno de 0 igual 0. Todo esto sobre 0 al cuadrado, 0 por 0, 0. Como el 0 no suma ni resta, 0 menos 0 es igual a 0 sobre 0. Encontrando entonces al evaluar la indeterminación más popular que se puede encontrar al evaluar el límite de una función. Miramos entonces qué podemos hacer para eliminar la indeterminación presentada de la forma 0 sobre 0. Y para esto estamos invitados a recordar que estamos en límites trigonométricos y que una de las funciones trigonométricas que aparece en nuestra función es la tangente de x. La tangente de x es una función trigonométrica y esta es igual a tener el seno del mismo ángulo x sobre el coseno del ángulo x. En muchos ejercicios se nos recomienda trabajar en términos de seno y coseno, y los límites trigonométricos obviamente no son la excepción. Miramos entonces, en busca de eliminar la indeterminación, al calcular el límite cuando x tiende a 0, ¿qué podemos hacer para eliminar la misma? Inicialmente se recomienda copiar el ejercicio tal cual y empezar a realizar cambios en la función. En este momento vamos a cambiar entonces la tangente de x y la vamos a expresar en función de seno y coseno. Nos queda entonces límite cuando x tiende a 0, límite cuando x tiende a 0 de la tangente de x, que como dijimos antes, es igual a seno del mismo ángulo x sobre el coseno del mismo ángulo x, menos el seno de x.
Y todo esto sobre x a la 2. Vamos observando entonces que tenemos una suma y resta en el numerador sobre x a la 2. Podemos desarrollar esa suma y resta o podemos sacar un factor común seno de x. Eso significa que podemos decir que el límite cuando x tiende a 0 es equivalente a como un denominador entre seno de x sobre coseno de x menos seno de x sobre 1 es el coseno de x. Recordamos que para desarrollar esta suma y resta de fracciones se multiplica de derecha a izquierda 1 por seno de x, seno de x, menos coseno de x por seno de x, encontrando entonces el producto seno de x por coseno de x. Y todo esto continúa dividido entre x a la 2. Le podemos colocar a x a la 2 por denominador la unidad para tratar de simplificar la fracción compleja que nos ha quedado. Eso significa que podemos decir que esto es igual al límite cuando x tiende a 0. En el numerador podemos sacar un factor común seno de x, factor común seno de x, y este factor común seno de x multiplica a seno de x dividido seno de x 1 menos seno de x coseno de x dividido seno de x coseno de x. Todo esto sobre el producto de medios que es x a la 2 por coseno de x. Desarrollando, repito, de una vez el producto de extremos sobre el producto de medios. Nos queda entonces x a la 2 por coseno de x. Cuando estamos en el proceso observamos que por propiedades de los límites podemos empezar a simplificar o aplicar las propiedades. Recordamos que x a la 2 es igual a x por x y recordando la propiedad de las fracciones a por b sobre c, esto es igual a tener a sobre c por b. Es decir, podemos transformar esta fracción con una pequeña distribución, o sea, al hacer la distribución nos queda el límite cuando x tiende a 0, límite cuando x tiende a 0, de seno de x sobre x a la 2, seno de x sobre x a la 2, pero x a la 2 es igual a x por x. Dejamos una de estas x a la 2 para entregársela al numerador seno de x y la otra se la podemos entregar al límite cuando x tiende a 0 de 1 menos coseno de x, todo esto sobre x. Y de esa manera vamos simplificando la expresión y podemos afirmar que todo eso está dividido por el límite cuando x tiende a 0, límite cuando x tiende a 0 del denominador coseno de x. Hemos realizado entonces una distribución
Y en esta distribución observamos que encontramos especialmente en el numerador dos límites trigonométricos básicos. El primero, límite cuando x tiende a 0 de seno del ángulo sobre el ángulo, y este es igual a 1. Y el segundo, el límite cuando x tiende a 0 de 1 menos coseno de x sobre x, que es un límite trigonométrico básico y es igual a 0. Significa pues que podemos avanzar encontrando que en el numerador nos está quedando el primer límite cuando x tiende a 0 del seno de x sobre x es igual a 1 por el segundo límite que es igual a 0, y todo esto sobre el límite cuando x tiende a 0 de coseno de x, que si evaluamos nos va a dar coseno de x que tiende a 0. En el proceso de la simplificación observamos entonces 1 por 0 es 0 sobre el coseno de 0, y sabemos que el coseno de 0 grados es 1, y 0 sobre 1 es igual a 0. Eso significa que podemos concluir que el límite cuando x tiende a 0 de tangente de x menos seno de x sobre x a la 2 existe y es igual a 0. La invitación a que sigas creciendo, a que sigas mejorando, a que te cuides mucho, y nos vemos en la próxima. Hasta pronto.